Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Hola mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos nuevamente del ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Ahora, hermanos, en este día vamos a estudiar el mensaje de los tres ángeles y su importancia. Así es que vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora queremos rogarte tu presencia para que podamos entender el mensaje que tú quieres darnos en esta hora. Cuida a todo tu pueblo alrededor del mundo. Que el Espíritu Santo, Padre Celestial, pueda estar con nosotros al abrir la Biblia y el espíritu de profecía y así entender, mi Dios, la enseñanza que tú quieres para tu pueblo en esta hora. Gracias, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, hoy vamos a ver, hermanos, cómo estos mensajes, el mensaje de los tres ángeles, es de suma importancia en estos días finales en los cuales cada uno de nosotros estamos viviendo. Así es que, hermanos, vamos a una cita de la mensajera del Señor para meditar en ella. Y dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmitores de luz. Dice aquí la sierva del Señor, hermanos, que como adventistas del séptimo día, nosotros hemos sido colocados aquí en este mundo, aquí en esta tierra en la cual estamos viviendo, como centinelas y transmisores de la luz. Entonces, mis queridos hermanos, y si hemos sido colocados en este mundo como transmisores de la luz, lo que debemos de estar haciendo en este momento es alumbrando este mundo, mis queridos hermanos, que muy pronto va a pasar a la historia. Sigue diciendo la cita: a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la más grande importancia le ha sido confiada. ¿Y cuál es esa obra? Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a los seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamar estas verdades. El mundo debe ser amonestado. Y para eso, el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo? Mis queridos hermanos, usted y yo no podemos ser portadores de la luz si no permanecemos fieles al cometido, si no permanecemos fieles a la luz que cada uno de nosotros hemos recibido. Sigue diciendo: no debe dejarse arrastrar a la especulación, ni asociarse a los incrédulos en empresas comerciales, porque eso entorpecería su acción en la obra de Dios. Testimonios Selectos, tomo 5, página 136. Ahora, hermanos,
pasemos a analizar estos mensajes para que comprendamos su importancia y el deber que tenemos cada uno de nosotros como pueblo de Dios de anunciarle al mundo entero el último mensaje de misericordia. Así es que, mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 7, ¿sí?, que aquí habla, mis queridos hermanos, del mensaje del primer ángel. Aquí vemos algo muy interesante en estos pasajes. Aquí vemos que un ángel que es símbolo del pueblo de Dios, que predica un mensaje, también vemos, ¿verdad? También vemos que dice el evangelio eterno, que viene siendo la esencia pura del mensaje, que viene siendo la esencia, mis queridos hermanos, de todo el mensaje de los tres ángeles. La ley y la cruz, la verdad eterna de Dios para salvar al hombre desde su caída en el pecado. Y también vemos nosotros, hermanos, en estos pasajes, que tiene un alcance mundial, porque dice a todo el mundo y a toda persona y toda lengua. Y saben, hermanos, que esta es la misma orden que se encuentra allá en Mateo 24:14. Vamos a la Biblia, hermanos, para que nos demos cuenta. Dice así: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta que es la misma orden evangélica? Ahora veamos lo que dice la mensajera del Señor al respecto. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí la mensajera del Señor, hermanos? Está queriendo decir aquí, hermanos, que el mensaje de salvación ha sido predicado por muchos siglos, pero que el mensaje, hermanos, que la hora del juicio ha llegado, no podía, hermanos, ¿sí?, predicarse antes del tiempo en el cual tenía que ser predicado. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora del juicio. Pero sigamos leyendo, hermanos. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso, hermanos, está en el conflicto de los siglos, la página 356. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que la hora del juicio llegó en 1844, donde se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, hermanos, veamos el significado especial de estos mensajes, ¿sí?, en el tiempo del fin. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Los mensajes de este capítulo, hablando del capítulo 14 de Apocalipsis, constituyen una triple advertencia que sirve para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor.
Entonces, hermanos, el mensaje de los tres ángeles sirve para preparar, mis queridos hermanos, a todos los seres humanos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. La declaración, dice ella, ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final del ministerio de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el cese de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. La obra del juicio, que comenzó en 1844, debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. Entonces, hermanos, debemos de seguir predicando, mis queridos hermanos. Debemos seguir enseñándole a la gente que hay un juicio que se está llevando a cabo ahora en este momento por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial, y que ese juicio empezó en 1844. Sigue diciendo la cita: de aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad, y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio. El mensaje les manda: teman a Dios y denle gloria. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. El resultado, dice ella, de una aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con el fin de estar preparados para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será el patrón para medir el carácter en el juicio. Seguridad y paz en el conflicto, página 486 a la 489. Entonces, hermanos, aquí en la cita nosotros vimos por lo menos unos 3 aspectos que dice, mis queridos hermanos, que el mensaje manda a temer a Dios, a darle gloria y a adorar a aquel que hizo los cielos y las tierras. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa temer a Dios? Bueno, mis hermanos, significa respetarlo, obedecerlo, hacerlo presente en la vida como Señor, respetar sus leyes, vivir en comunión con Él, conocerlo y amarlo de todo nuestro corazón. ¿Qué significa darle gloria? Bueno, mis queridos hermanos, darle gloria significa honrarlo, alabarlo, vivir de tal manera que seamos dignos representantes de Él. Exaltar su ley con el ejemplo y con la palabra. ¿Qué significa adorarlo? Bueno, hermanos, eso significa que debemos adorar al único Dios verdadero, al único Dios que creó los cielos y la tierra. Debemos adorar a Dios en su día sábado. Ese día no puede, mis queridos hermanos, ser ocupado para otras actividades fuera de la adoración a Dios. Claro que no, mis queridos hermanos. Claro que no. Esta, mis queridos hermanos, es la esencia del primer mensaje de los 3 ángeles. Ahora, vamos a analizar, hermanos, el segundo mensaje que está en Apocalipsis 14, el versículo 8. Vamos a leerlo. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué dice aquí el segundo ángel, mis queridos hermanos? El mensaje del segundo ángel dice: ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué?
porque ha dado de beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Ahora, hermanos, una pregunta que resalta aquí es, ¿qué es el vino que se menciona acá? ¿Qué es? Veamos, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor. Dice así, ¿qué es ese vino? Las falsas doctrinas de Babilonia. ¿Está escuchando? Ese vino son las falsas doctrinas de Babilonia, que lastimosamente, mi querido hermanos, hoy el mundo cristiano las ha aceptado. Ella dice, ha dado al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. ¿Qué dice? Dice, mis queridos hermanos, que Babilonia ha dado un falso día de reposo. Ese falso día de reposo es el domingo. En toda la Biblia, mis queridos hermanos, en todas las sagradas escrituras, usted no va a encontrar validez alguna que nos autorice a guardar el domingo como el día del Señor. Pero el sábado, mis queridos hermanos, el sábado, usted puede encontrar base bíblica desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Sigue diciendo. Y ha repetido, escuche lo que ha repetido, la mentira que Satanás pronunció por primera vez en Edén. La inmortalidad natural del alma. Y tristemente, mis queridos hermanos, así es. Hoy muchas personas en el mundo religioso, mis queridos hermanos, creen que cuando una persona muere, si fue buena, va al cielo. Y si fue mala, se va para el infierno. Y déjeme decirle una cosa, mis queridos, que eso no tiene lógica. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no tiene lógica? No tiene lógica, mis queridos hermanos, porque si los buenos, los que se mueren, los buenos, se van ya para el cielo y los malos ya están allá pagando en el infierno, ¿a qué viene el Señor Jesucristo entonces? ¿Para qué hay necesidad de un juicio? ¿Me está entendiendo? Ha esparcido, dice ella, muy ampliamente y muy lejos, muchos errores aparentados, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mensajes Selectos, tomo 3, página 462. Por eso, mis hermanos, Dios nos ha confiado este mensaje para reparar las brechas que el hijo de perdición, o sea, el papado, ha hecho y engañado a la mayoría de los profesos cristianos. Por eso el Señor, mis queridos, ha confiado a los adventistas del séptimo día este mensaje, el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Para que usted y yo, como centinelas, como fieles atalayas, mis queridos hermanos, le demos el sonido certero a la trompeta. Que desenmascaremos, mi querido hermano, a la bestia. Que desenmascaremos, mis queridos hermanos, al papado. Que desenmascaremos todas las falsas doctrinas que el hijo de perdición, que la gran ramera, mis queridos hermanos, el papado, ha hecho engañar a multitud de personas. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor dice, como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar su sábado, así llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia ni a su imagen. ¿Cuál es ese llamado? A que salgan de Babilonia, para que no adoren, mis queridos hermanos, a la bestia y a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley, se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios. ¿Y cómo que no, mi querido hermano? El papado, mis queridos hermanos, el papado
la Iglesia Católica Romana dice que por su autoridad, ¿sí?, ellos han podido cambiar el sábado por el domingo. Ahora yo pregunto, ¿cómo una persona pecadora, una persona, mis queridos hermanos, que se exalta por encima de Dios, una persona que demanda adoración, puede tener autoridad para cambiar el santo sábado de nuestro Dios? Eso es una blasfema, mis queridos hermanos. Esa es una arrogancia contra nuestro Dios. Sigue diciendo, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor, presentando al mundo este falso descanso. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado y lo ha acunado y lo ha alimentado. Claro que sí, lo han acunado y lo han alimentado. ¿De qué manera? Bueno, creyendo sus falsas enseñanzas, creyendo en un falso rapto secreto, creyendo en un falso día de reposo domingo, creyendo, mis queridos hermanos, que las personas buenas que mueren van al cielo y los malos van al infierno. Lo han alimentado tanto y por eso ha agarrado, mis queridos hermanos, tanta fuerza. Sigue diciendo, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y establecido un día de descanso rival. Porque déjeme decirle, hermanos, que el guardar el santo sábado de nuestro Dios, nosotros conmemoramos, mis queridos hermanos, y adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, el creador, mis queridos hermanos, de todo el universo, su creador y mi creador. Al adorar en domingo, mis queridos hermanos, que solo tiene autoridad de Roma, usted está adorando a la bestia, usted está adorando a su imagen y usted prácticamente está adorando a otro ser que no es el creador del cielo y de la tierra. Y eso es idolatría, mis queridos hermanos. Eso es idolatría. Este mensaje, hermanos, debe de predicarse. Debe de predicarse hoy, aunque el cumplimiento completo de la caída de Babilonia esté en el futuro. Pero ese tiempo, hermanos, ya está a las puertas y por eso Dios tiene un pueblo. O por eso Dios, digámoslo mejor de esta manera, debe de tener un pueblo que no se venda, un pueblo que no se compre, queridos, sino que levante el estandarte de la verdad presente. Y presente estos mensajes con valor, porque el tiempo es corto. Oh, mis queridos hermanos, yo creo que Dios le está haciendo un llamado a su pueblo. A que tenga valor de denunciar a la gran ramera, al papado. A que tenga valor, mis queridos hermanos, de desenmascarar a ese hijo de perdición que le ha dado del vino de su fornicación a casi la mayoría del mundo entero. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. ¿Está entendiendo? Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo.
a medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir: caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho de que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad con el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ya ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y eso es cierto, hermanos. Ustedes y yo podemos ver hoy en día cómo, ¿verdad?, las iglesias supuestamente protestantes han abrazado, ¿verdad?, al papado. Sigue diciendo: y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel, pero la apostasía aún no ha culminado. O sea que va a ir en aumento, en aumento y en aumento, y hoy lo estamos viendo. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillosas mentiras y con todo el artificio de la injusticia. Y que todos aquellos que no admitieron el amor de la verdad para ser salvos serán dejados para que reciban la eficaz operación del error, a fin de que crean la mentira. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, esto está en El Conflicto de los Siglos, la página 386. Y déjeme decirle que hoy, mis queridos hermanos, ya estamos viendo ese cumplimiento delante de nosotros. Por eso es tiempo de erguir, mis queridos hermanos, nuestra cabeza. Por eso es tiempo de pararnos firmes. De decirle a nuestro Señor: Señor, queremos ser fieles centinelas tuyos. Queremos realmente proclamar estos grandes mensajes que tú nos has confiado. Saben, hermanos, esto fue dicho hace más de 100 años. Pero hoy no estamos viendo la apostasía en todo su fervor. La unión de iglesia y Estado está a punto de cumplirse. Las doctrinas falsas de Babilonia han inundado al mundo cristiano. ¿No hemos visto eso hoy en día nosotros, hermanos? ¿Cómo las iglesias se han unido al papado? ¿No hemos visto, mis queridos hermanos, cómo las iglesias se han unido al Estado, al gobierno, para pedir de sus favores? Eso es apostasía, mi querido hermano. Eso es una gran apostasía. Todo aquel, mi querido hermano, que diga pertenecer al pueblo de Dios, pero que se registra con el Estado, se registra con el gobierno, cae en abierta apostasía. Ahora, mis queridos, veamos el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 9 al 13. Y la palabra del Señor dice así: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Tres distintivos. Y luego el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras los acompañarán. Aquí, hermanos, hay algo bien interesante, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer. Porque, ¿quiénes predican este mensaje? ¿Quiénes lo predican, mis queridos hermanos? Ahí lo tenemos en el verso 12. ¿Quiénes lo predican? Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los santos, mis queridos hermanos. Los que guardamos los mandamientos de Dios somos los que tenemos que predicar, mis queridos hermanos, el mensaje de los tres ángeles. Y también, mis queridos, nos anuncia una persecución para los que prediquen este mensaje en el verso 13. Veamos entonces, hermanos, el significado del mensaje del tercer ángel. Veamos lo que dice la mensajera del Señor. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Para comprender este mensaje, hay que interpretar correctamente sus símbolos. ¿Qué representa la bestia? ¿La imagen? ¿La marca? Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 434. Mis queridos hermanos, la bestia. La primera bestia representa al papado, ¿sí? La segunda bestia representa a los Estados Unidos. Y mis queridos hermanos, yo los invito a que estudien, ¿verdad? A que estudien cuando tengan su tiempo ahí, hermanos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13 y el Conflicto de los Siglos, la página 491 a la 495. La imagen, hermano. ¿Cómo puede ser formada la imagen de la bestia? Veamos, hermanos, cómo dice la mensajera del Señor. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se le formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. O sea, ¿quién forma la imagen? La segunda bestia, dice, ¿verdad? De dos cuernos, o sea, Estados Unidos. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Cuando la iglesia primitiva, escuche, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. O sea, que se aliaron ¿a quién? Se aliaron al Estado, mis queridos hermanos. Escuche, el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos, escuche, formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y mis queridos hermanos, y eso nosotros ya lo estamos viviendo. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, exactamente en este periodo que se nos está enseñando en este momento. ¿Cuántos, mis queridos hermanos, grupos religiosos, cuántos grupos, mis queridos hermanos, de sostén propio no se adhieren cada día al Estado, al gobierno? Que no se están dando cuenta, mis queridos hermanos, que ellos al hacer esto están alimentando más al papado,
¿Le están dando más poder? Oh, mis queridos hermanos, veamos más acerca de la imagen de la bestia, mis queridos hermanos. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra, escuche, que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños, grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Así que, mis queridos hermanos, Estados Unidos de Norteamérica jugará y está jugando un papel muy importante para la imposición de la ley dominical. Oh, mis queridos hermanos, hay tantas verdades, mis queridos hermanos, en todo lo que estamos estudiando. Este país, supuestamente de libertad religiosa, nos va a confinar, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que todo aquel adore a la bestia, adore al papado, y el que no lo haga, mi querido hermano, va a ser muerto. Estamos entendiendo por qué es la importancia de predicarle al mundo, mi querido hermano, el mensaje de los tres ángeles. Debemos de amonestar al mundo para que por la gracia y la misericordia de Dios muchos puedan ser despertados y puedan, mis queridos hermanos, rehusar obtener la marca de la bestia. Sigue diciendo, se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos, semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿Te estás dando cuenta, mi querido hermano? Yo no lo digo. Yo solamente lo estoy leyendo, mis apreciados hermanos. Entonces, Estados Unidos, lo vuelvo a repetir, va a jugar un papel muy importante. Y todo aquel, mi querido hermano, que no adore a la bestia, que no adore al papado, que nos vamos a tener, mis queridos, que someter a las consecuencias. Para muchos habrá cárceles, para muchos, mis queridos hermanos, habrá calabozos. Para otros, mis queridos hermanos, tal vez nos espera la muerte por predicar y defender estas grandes verdades. Que el Señor se apiade de nosotros, mis apreciados hermanos. Que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero no tengamos miedo, mis queridos hermanos. El Señor nos tiene preparado la corona de la vida eterna. La marca, sabemos, mis queridos hermanos, que es lo contrario con el sello de Dios el sábado. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Si se os ha presentado la luz de la verdad, que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado, al que Dios llama mi día santo, recibís la marca de la bestia. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántas personas hoy en el mundo entero no se les ha hablado de que el domingo no tiene fundamento en la palabra del Señor? Y que el sábado, mis queridos hermanos, tiene su fundamento, tiene sus bases desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es más, mis queridos hermanos, el profeta Isaías dice ahí en el capítulo 66, versículo 22, que hasta en la tierra nueva, mis queridos hermanos, vamos a seguir guardando el santo sábado de nuestro Dios. Es un llamado, mis queridos hermanos, que le hago a todo aquel que estará escuchando. Sal de la confusión,
Estudia la palabra del Señor. No dejes que otros te digan mentiras. Porque hay falsos profetas allá afuera, mi querido hermano, que Satanás los está usando. Pero la Biblia, mi querido hermano, tiene la verdad. Y dice que el sábado es el día del Señor. Que el sábado, mi querido hermano, es el día que el Señor consagró, apartó y santificó para su sola adoración. Ahora, hermanos, ¿sabían que Satanás ha estado deteniendo el mensaje del tercer ángel y así ha retrasado la segunda venida de Cristo? Es que a Satanás, hermanos, déjeme decirle, no le conviene que este mensaje sea predicado. Por eso él idea muchas cosas para detener la predicación del mensaje. Veamos, hermanos, cómo dice la mensajera del Señor, y escuche cómo Satanás idea muchas cosas para que el profeso pueblo de Dios no predique el mensaje de los tres ángeles. Escuche. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Oh, mis queridos hermanos, ahora tú te das cuenta por qué Satanás ha ideado tanta fiesta mundana, tanta celebración pagana, tantas festividades paganas. ¿Te das cuenta por qué Satanás ha ideado, verdad? Y ha ganado terreno en muchos dirigentes, mis queridos hermanos, con la idea de que asimilándose al mundo es como ganarán más almas para el reino de Cristo. Sigue diciendo, debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. O sea, mi querido hermano, tenemos que darlo tal y como está escrito. Al papado hay que llamarlo por su nombre, el papado, la bestia, la gran ramera. No tenemos que disimular el mensaje para este último tiempo. A la apostasía hay que llamarla por su nombre. Apostasía, rebelión contra Jehová, el Dios único todopoderoso. Oh, mis queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad no en términos mesurados, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado tan clara y distintamente como debiera haber sido proclamado. Evangelismo, página 171. Y sigue diciendo la mensajera del Señor, hermanos, y esta cita es muy solemne, hermanos. Ojalá la podamos entender y como pueblo de Dios la podamos asimilar nosotros mismos. Escuche, hermanos, ¿por qué? Porque en esta cita que vamos a leer, hermanos, aquí se muestra, o la mensajera del Señor muestra, que el pueblo profeso de Dios, hermanos, es el primero, o ha sido el primero en rechazar el mensaje de los tres ángeles. Es triste decirlo, pero es la verdad. Escuche. Si en los días temprano los adventistas, escuche, ¿quiénes? Los adventistas, hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que los había acompañado en su experiencia pasada, habrían visto la salvación del Señor. Pero no la mantuvieron, mis queridos hermanos. Escuche. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel, bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Pero no lo aceptaron, mi querido hermano. En 1888, mis queridos hermanos, lo rechazaron.
el Señor envió un hermosísimo mensaje por los pastores Waggoner y Jones, mis queridos hermanos. La justificación por la fe, el mensaje de los tres ángeles. Pero el mismo pueblo de Dios, mis apreciados, lo rechazó. Y hasta este momento lo sigue rechazando. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados. La obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Oh, mis queridos hermanos, los únicos que estamos deteniendo la segunda venida de Cristo al no proclamar estos mensajes somos nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, si como pueblo predicáramos en alta voz, predicáramos, mi querido hermano, el mensaje de los tres ángeles sin temor, desenmascaráramos al hijo de perdición, desenmascaráramos todas las cosas que están ocurriendo hoy en día a nuestro alrededor, mi querido hermano, yo le aseguro que la persecución comenzaría y Cristo vendría pronto. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y quiera Dios que nos dé el valor y el ánimo que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a aceptar este compromiso de predicar estos mensajes, que son mensajes de misericordia para un mundo que está pereciendo. Que Dios me los bendiga, mis apreciados, y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, te queremos dar las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, porque a tu pueblo nos has confiado estos mensajes. Te pedimos, mi Dios, que nos des el valor, que nos ayudes, mi Dios, a poder predicar estos mensajes sin titubeos, al pecado por su nombre, a la apostasía, a la rebelión por su nombre, mi Dios. Oh Padre Celestial, y si en el deber de predicar estos mensajes morimos, oh Padre Celestial, no te olvides de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo, mi Dios. Perdónanos nuestros pecados. Y Padre, que todos aquellos que escucharán este mensaje, que tu bendición esté con ellos. Gracias, mi Dios, por todo. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y nuevamente los invitamos que si es su deseo a suscribirse al canal La Voz del Tercer Ángel, bien pueden hacerlo. Que Dios me los bendiga, que bendiga a cada una de sus familias y a donde quiera que este mensaje llegue en el mundo entero, que la paz y misericordia de nuestro Dios esté con ustedes. Que Dios los bendiga.